www.matemática.com. Continuando con la presentación, vamos a ver ahora los diferentes pruebas o métodos o estadísticos que debe saber un investigador aplicar dependiendo del tipo de pregunta que se realice. Por ejemplo, si la pregunta es el valor de un parámetro, se quiere investigar el valor de un parámetro, se quiere saber si ese realmente es el valor de esa característica de la muestra que me está representando una población, vamos a tener tres formas. Calculo el intervalo de confianza. Si le das continuidad a estas presentaciones, vas a ir aprendiendo cada uno de estos elementos. Si la variable, si lo que tenemos es una variable intervalo razón, entonces lo que debo aplicar es un intervalo de confianza de la medida. Y si la variable del parámetro es nominal, el tipo de dato es nominal u ordinal, entonces lo que corresponde aplicar es el intervalo de confianza de proporciones. Es muy importante entonces tener definido cuál es mi variable y qué es lo que está midiendo para poder entonces definir si utilizo un intervalo de confianza, un intervalo de confianza de la medida o un intervalo de confianza de proporciones. Si la pregunta que el investigador se realiza es un parámetro es igual a algún valor específico, es decir, que existe una comparación, es decir, que yo tengo un valor y quiero decir si es mayor, si es menor o si es igual, entonces lo que yo debo aplicar es una prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis, vamos a ver que tenemos diferentes formas de aplicarla. Si yo tengo dos muestras o dos variables y si tengo una muestra, yo quiero comparar ese valor de ese parámetro y tengo una sola muestra, o tengo dos muestras y quiero hacer la comparación de esas dos muestras, o tengo dos variables y quiero comparar esas dos variables. Bien, si yo tengo una sola muestra y la pregunta es igual, el parámetro es igual a algún valor específico, si esa muestra es tiene una sola variable a la cual yo voy a medir, a la cual yo voy a investigar, entonces yo debo ver si esa variable es de qué tipo de dato va a medir esa variable. Si es de intervalo razón, entonces aplico una prueba de medias con una muestra única. Pero si es un tipo de dato nominal u ordinal, entonces lo que se debe aplicar es o prueba de proporciones para muestras grandes o prueba de proporciones para muestras pequeñas, que es lo que me lleva a una distribución binomial. ¿Qué pasa si la pregunta de investigación es un parámetro es igual a algún valor específico, pero tengo dos muestras o tengo dos variables? Bueno, esas variables las dos son de intervalo razón. Entonces aplica una correlación y regresión. En clases que vamos a ver más adelante, vamos a ver entonces en qué consiste hacer una correlación entre variables y en qué consiste hacer una regresión. Si las variables son las dos nominales, entonces lo que aplica es prueba de chi cuadrado para entonces poder demostrar la hipótesis, ¿correcto? Si las dos variables es una nominal u ordinal y la otra es de intervalo o de razón, entonces lo que corresponde aplicar es una prueba de análisis de varianza de diferencia. Y si tengo una variable nominal u ordinal y la otra es de intervalo, única y exclusivamente de intervalo, entonces la prueba que se debe aplicar es de diferencia de medias para dos grupos independientes. Una vez que yo conozca todo eso, entonces yo debo saber qué tipo de pruebas de análisis de estadístico es lo que yo debo aplicar para aprobar o no la hipótesis. En la pregunta, un parámetro es igual a un valor específico. Si yo quiero comparar, debo hacer una prueba de hipótesis. Si yo quiero averiguar el valor de un parámetro, entonces calculo alguno de los intervalos de confianza que vimos anteriormente. Bien, ahora
cuando estamos haciendo esas mediciones pueden surgir errores. Y los errores son grados conocidos de imprecisión. En toda medición existen errores. Los errores son cantidades que se pueden calcular y reducir para una selección cuidadosa e informada de diseños de muestreo, instrumentos de medición y fórmulas estadísticas. Definiremos entonces que un error estadístico es un grado conocido de imprecisión en los procedimientos utilizados para reunir y procesar información. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos investigar las tiendas pequeñas de Maracaibo. La pregunta sería, ¿qué representa investigar las tiendas pequeñas de Maracaibo? ¿Qué es eso? ¿Mi población? Sí, esa sería mi población. Ahora, si de esa población se consideran 20 tiendas, esas 20 tiendas que son la muestra. Eso es correcto. Eso sería la muestra. Ahora, ¿realmente esas 20 tiendas me pueden suministrar información suficiente para yo estudiar a la población? Habría que ver cuántas tiendas pequeñas y qué es lo que se entiende por tiendas pequeñas que existen en Maracaibo y de dónde salieron esas 20 tiendas para poder entonces decir si eso es de esa forma. Entonces, existe un error de muestreo. Lo que estamos diciendo. Cuando yo digo que son 20 tiendas, ahí yo estoy cometiendo un error de muestreo porque ¿quién me está definiendo que son 20 tiendas y por qué son 20 tiendas? ¿De dónde estoy yo afirmando que con 20 tiendas yo puedo obtener un dato significativo? Entonces, un error de muestreo es inexactitud de las predicciones sobre una población. Esas mismas 20 tiendas me pueden producir un error de medición. Es la inexactitud en la investigación que se deriva de los instrumentos de medición. Ahora, para minimizar este tipo de errores se utiliza la teoría de probabilidad, que son reglas para determinar exactitud de los estadísticos, ¿verdad? Con esto yo voy a poder minimizar o controlar los errores y se van a poder organizar los datos para proceder a un análisis con la teoría de probabilidad. Quiere decir que más adelante nosotros vamos a estudiar la teoría de probabilidad, cómo se calcula una probabilidad de éxito, una probabilidad de fracaso, y vamos a ver los diferentes términos que están en torno a la probabilidad. Ahora, la organización de datos se puede hacer formando una lista, ¿verdad?, de los datos observados de una variable y su puntuación, es decir, su resultado, así como la cantidad de veces que se repite ese dato. Eso es lo que nosotros vamos a definir de ahora en adelante como frecuencia. Cantidad de veces que se repite un dato. La frecuencia, podemos tener frecuencia de proporciones, que es la lista de proporción de respuesta para cada categoría o puntuación de una variable. Podemos tener calcularla como la frecuencia entre el número de datos. Eso me va a dar la proporción. Puedo tener una frecuencia de porcentaje, que es la lista de porcentajes de respuesta para cada categoría o puntuación de una variable, y se obtiene multiplicando la frecuencia de proporción por 100. Y tenemos otra frecuencia, que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la frecuencia porcentual de una puntuación y además de todas las puntuaciones que la preceden en la distribución. Y en este momento voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo de cómo pudiéramos nosotros hacer ese cálculo de los diferentes tipos de frecuencia. El ejemplo dice así: los siguientes datos representan las cantidades de viajes que realiza cada día durante un mes la aerolínea Conviasa. Y los datos son
15, 12, 10, 8, 20, 14, 13, 12, 9, 13, 10, 20, 17, 18, 19, 12, 15, 8, 9 y 10. Lo primero que entonces que recomiendo que hagamos es un cuadro donde tenemos columnas donde vamos a colocar los datos, la frecuencia, las veces que se repite ese dato, la frecuencia de proporción, la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada. Aquí entonces colocamos los datos. ¿Cuáles son los datos? 15, 12, 10. Vamos a hacerlo en forma ordenada. Es decir, el menor dato es 8. Colocamos entonces 8. Después viene el 9, 10. No tenemos 11, 12. Tenemos 13, 14, 15. No hay 16. Entonces viene 17, 18, 19 y 20. ¿Qué vamos a colocar en esta columna? Las veces que yo tengo, o entre los datos tenemos 8, tenemos 9, tenemos 10. ¿Cuántos 8 hay? 2. ¿Cuántos 9? 2. ¿Cuántos 10? 3. ¿Cuántos 12? 13. 14. 15. Pueden darle pausa al video y ustedes pueden ir llenando esta tabla y después verifican con los resultados. Y una vez que tengo todo eso, sumo y me debe dar la cantidad, 20. Tenemos 20 datos, ¿verdad? Ok, vamos ahora con la frecuencia de proporciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir 2 entre 20. Cuando yo divida 2 entre 20, tengo entonces la frecuencia de este 2, la frecuencia de este, la frecuencia de este y la frecuencia de este. Divido 3 entre 20, entonces tengo la frecuencia de este dato y de este dato. Y divido 1 entre 20 y tengo la frecuencia de los 1. Entonces 2 entre 20, 0,10. 3 entre 20, 0,15. 1 entre 20, 0,05. Cuando se sumen todas estas frecuencias, eso debería dar 1. Ahora, se toman las frecuencias de proporción y se multiplica por 100. Y colocamos aquí el valor. 10, 15, 5. Y al sumar todos estos porcentajes debería dar 100 el resultado. Ahora, ¿cómo sacamos la frecuencia absoluta? Perdón, acumulada. Este primer valor de la frecuencia, que sería la frecuencia absoluta, este primer valor 2, se va a repetir aquí. A este valor de 2 le voy a sumar este segundo valor. 2 más 2, 4. Al 4 le sumo el siguiente valor. A 7 le sumo el siguiente valor, que es 13. A 10 le sumo el siguiente valor. Y así voy sucesivamente. A 2 le sumo 1. A 13 le sumo 2. A 15 le sumo 1. A 16 le sumo 1. A 17 le sumo 1. Y a 18 le sumo 2 y me da 20. Este valor siempre debe coincidir con este. Esta tabla, después que tenemos esta tabla, entonces podemos hacer los diferentes tipos de gráficos que vamos a generar con la frecuencia. Eso lo vamos a ver en el próximo video de medidas y variabilidad parte 3. Yo soy Esther Morales de laprofematemática.com. Nos vemos en el próximo video.